Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Para ser tú mismo, debes matar el fantasma de tu padre y el de tu madre. Alejandro Jodorowsky. Buenas, ¿cómo están, dantescos? ¿Cómo estás, Ale? Buenas, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo está la ¿Qué es, audiencia? qué es esto de matar el fantasma de tu padre? No me gusta ni lo de matar a tu padre, ni tampoco le digan fantasma al padre. No sé qué le pasa a Jodorowsky. El fantasma que vive en uno, es eso. Este tema fue propuesto por una oyente de la Divina Comedia, fue propuesto por Florencia, que a través de Instagram nos solicitaba que hablemos del concepto de Freud de matar al padre. A las madres no, ¿viste? Solo al padre que matar. El patriarcado. No tiene que ver con eso, tiene que ver con ambos padres, en verdad. Pero bueno, hay todo un concepto del padre que ahora después, a medida que avancemos, vamos a ir desarrollando. Puede sonar un poco fuerte el tema, pero estamos hablando de dar muerte simbólica a toda justamente la simbología que tenemos a través del concepto de padre y a través de nuestro árbol y a través de nuestro padre y de todo lo que tenemos asociado a eso. Entonces, metafóricamente tenemos que trabajar un poquito con este concepto de matar al padre para llegar a nosotros mismos. Vamos a explorar qué significa realmente este acto simbólico, por qué aparece en la historia, qué es lo que dice Freud, qué es lo que aporta Jung y cómo lo reversiona, en este caso, Alejandro Jodorowsky. Entonces, bueno, como siempre, vamos a ponerle un poco de historia, de contexto y bueno, lo que vaya surgiendo. ¿Qué te parece, Alejandro? Y esto, yo no sé, de haberlo leído o incluso en el liceo vimos algo, me hace, me hace acordar a los mitos más antiguos, ¿no? Saturno devorando a sus hijos por miedo a ser destronado, o Edipo, el famoso Edipo, que mata a su padre sin saberlo. Tal cual, A veces esto nos habla de violencia, tragedia, pero en realidad es transformación tal cual. también. Sin duda, en términos modernos, podemos cuestionar a nuestro empleador, podemos cuestionar a un profesor, podemos cuestionar un mandato familiar, que cualquier cosa que sentimos que nos oprime y que obviamente lo estamos percibiendo jerárquicamente como de alguien superior, de un padre, de alguien que tiene sobre nosotros cierto dominio en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de matar el padre, para ser repetitivo, ¿no? No hablamos de violencia ni de rechazo ciego, ¿no? Sino estamos hablando de evolución. Exacto, Significa liberarnos de una figura de autoridad, como vos estabas diciendo, que hemos interiorizado. A veces el padre real, a veces expectativas familiares, sociales, tal cual. todo lo que limita nuestro crecimiento. Exacto. Es un ritual simbólico, un momento de quiebre donde dejamos de obedecer y empezamos a autodefinirnos, empezamos a encontrarnos. Y es curioso, pero ahora lo vamos a hablar también, es que hay casos que nunca lo pueden hacer. Yo te diría que una buena mayoría de personas no pueden lidiar con esto. Ni con el padre ni con el fantasma. Sí. Hablamos de padre en el sentido de arquetipo, ¿no? Es el padre y es la Sí, madre. Ya lo dijiste claro con la frase de Alejandro Jodorowsky, nuestro sí, tocayo. sí. Nuestro tocayo. Freud desarrolló una idea similar, ¿no? Seguro, Freud es el primero que desarrolla esta idea. Fue a principios del siglo XIX. Lo que hace en realidad es fusionar observaciones clínicas con teorías antropológicas. De esta manera explora los orígenes de la cultura y de la moral, ¿no? Entonces, en Tótem y Tabú, que eso es en 1913, Freud lo que hace es retomar los relatos de las sociedades tribales y propone la existencia de una horda primitiva
gobernada por un padre despótico. Es una propuesta, ¿no? No es que esto no es verdad. Entonces, según él, según Freud, los hijos se rebelan contra este padre despótico, lo matan, lo devoran, y después de este acto, un acto que además es un acto de canibalismo, sienten una culpa tan intensa que erigen un tótem en su honor y establecen a partir de ahí los tabúes fundamentales, el incesto, el homicidio, el canibalismo. Entonces, bueno, este mito, en definitiva, de asesinato del padre serviría como punto de partida, por supuesto que simbólico, para el nacimiento de la ley y la religión en la humanidad. Entonces, obviamente que esto es un mito, no es literal, pero es una metáfora de cómo la culpa y el deseo están en el origen de la cultura. Freud decía, la ley nace del crimen. Y el crimen, si lo seguimos razonando en esta línea, el crimen nace de un deseo que se cumple y se traspasan los límites de la moral. Por eso hay que establecer la ley. ¿Se entiende esto o queda entreverado? La ley nace del crimen y Ujú. el crimen nace del deseo. Me lo Y llevo sí, eso. esto es lo que No, que esto es plantea. lo del complejo de Edipo, ¿no? Por supuesto. El niño que desea a la madre y rivaliza con el padre. Sí, igual es un poco exacerbado porque ahora vamos a hablar un poco de esto. Entonces, después en la obra de la interpretación de los sueños, en 1899, y en artículos sucesivos, Freud lo que hace es trasladar la metáfora, esta metáfora de la que hablamos, al desarrollo psíquico del niño. Entonces, dice Freud, ¿se acuerdan de las etapas del niño del Freud? Bueno, él dice que durante la fase fálica que va de los 3 a los 6 años, el niño experimenta deseos inconscientes, muy inconscientes, porque bueno, hoy ya sabemos que eso no es tan así, de poseer a la madre y simultáneamente el niño siente inconscientemente una hostilidad hacia el padre como rival. Entonces, Freud llama a esto el complejo, el famosísimo complejo de Edipo, y con esta configuración. Entonces, un deseo de, entre comillas, muy entre comillas, matar al padre para asegurar la exclusividad materna. El niño resuelve esta tensión, llamémosle así, identificándose con el progenitor del mismo sexo, interiorizando sus valores y así conformando el superyo. Esto es lo que dice Freud. Dice que el niño lo resuelve cuando puede realmente identificarse con el papá, en este caso. Entonces, yo no sé, Alejandro, los oyentes que han estado escuchando este programa, en especial cuando nosotros hemos hablado del eneagrama, nosotros lo han comentado en varios episodios que en esta etapa del niño hay una etapa en que el niño eh, habla del progenitor amoroso y el progenitor hostil. Y bueno, esto tiene base en esta propuesta de Freud. Hay un progenitor con quien el niño quiere eh, vincularse, pero no sexualmente, es con quien el niño empieza a desarrollar un vínculo más cercano, porque no nos olvidemos que el niño siempre está en la tríada, papá, mamá y yo. Y el niño necesita participar de esa dualidad de papá y mamá. Entonces, por eso aparece el progenitor amoroso y el progenitor hostil. Esto un poco para hacer referencia, porque el concepto base de eso también es lo mismo y también lo hemos hablado. Algo ¿Se va para... entendiendo? ¿Qué figura de autoridad les dio miedo o culpa desafiar por primera vez? Entonces es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál fue en nuestra infancia o qué recuerdo tenemos? ¿Cuál de nuestros dos padres nos generaba ese miedo, ese terror, ¿no? Y bueno, está. Volviendo un poquito a Freud y un poco para redondear, cuando nosotros hacemos el análisis de la figura paterna, se pueden activar deseos y resistencias ligados al padre original, permitiendo a la persona revivir y modificar inconscientemente viejas hostilidades. Entonces, esto tiene que ver también con la pregunta, ¿no? ¿Qué figura de autoridad nos da miedo o culpa? ¿Y qué figura
o autoridad recordamos o quizás nos sigue dando esta cuestión, nos sigue haciendo revivir inconscientemente viejas hostilidades. La cuestión es que cuando nosotros comprendemos y trabajamos este deseo de matar al padre, nos ayuda esa sensación a separarnos de esta autoridad interna que podríamos decir excesiva o exacerbada. De esta manera podemos encontrar como ser humano la autonomía. En definitiva, a mí me gusta mucho, más allá del planteo de Freud, me gusta más, me parece más acertado y capaz que más aterrizado el planteo que hace Carl Jung, ¿no? Fue el discípulo rebelde de Freud. También habló del padre, pero él hace un planteo, el planteo de Carl Jung es un planteo que habla de los arquetipos, como ya sabemos, él habla de los arquetipos del inconsciente colectivo. Y acá la cosa me parece bastante más acertada, esa es la palabra, porque él retoma la dinámica de padre-hijo freudiana, pero la reformula desde una visión de arquetipo y desde una visión del proceso en el que cada uno adquiere su individuación. Es decir, sus aportes más relevantes son los siguientes. En el sentido del arquetipo del padre, Jung dice, el padre no es solo la persona real, sino que es un arquetipo inconsciente colectivo, una imagen universal que representa esta autoridad, esta ley, esta protección, a veces incluso el juicio y el castigo, ¿no? Entonces, este arquetipo, como todo arquetipo, puede manifestarse de manera positiva como una guía, como protección, como amoroso también, o de manera negativa, puede ser un juez severo, puede ser un tirano, y la activación de la vida del individuo suele coincidir con sentimientos o de admiración o de temor a este padre. Por la misma razón, eh, también surgen, por esto del arquetipo colectivo, que a mí me pasa mucho en consulta, surge esta cuestión de cómo debería ser un padre. Entonces, muchas personas están enojadísimas con su padre, que por ahí no es un mal padre, o sea, comete errores como todos los cometemos, pero tienen tan idealizado el padre perfecto, tienen el arquetipo tan allá arriba, que para cualquiera es inalcanzable. Esto se ve muy, muy seguido. Entonces, viven enojados con un padre porque no pueden salirse en el interior de esta imagen todopoderosa. Es como el niño que ve en su padre al héroe. Después las personas crecen y lo que siguen viendo es un arquetipo inalcanzable, que lo que en la infancia para el niño fue el héroe, para el adulto es ese arquetipo que obviamente no funciona, que en la vida hay luces y sombras, como ya sabemos. Entonces, Jung describe el complejo de padre como la constelación de afectos, recuerdos y fantasías inconscientes en torno a la figura paterna. Entonces, la diferencia fundamental del Edipo freudiano es que se centra, en el caso de Freud, en el deseo sexual. Entonces, el complejo de padre de Jung dice, incluye toda una gama de experiencias, el respeto, el resentimiento, la idealización, el miedo, y además se estudia más como un nexo arquetípico que como un simple rivalismo por la mamá, ¿no? En este caso, siempre hablando del arquetipo. ¿Esto se va entendiendo? A veces me parece que hablo tanto. Y esto genera mucho miedo, ¿no? Y el temor no es solo racional, es profundamente instintivo, porque desde que Sí. éramos chicos, nuestra supervivencia dependió de agradar, de pertenecer, de ser aceptados. Desafiar esa figura protectora, aunque sea simbólica, puede poner en riesgo todo eso, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de Jung, crecer psíquicamente implica, por ejemplo, separarse de esas imágenes parentales para descubrir quién es uno mismo, ¿no? El centro
de la personalidad. Y ese proceso de ver quién es uno mismo equivale a matar simbólicamente al padre arquetípico, no en un sentido violento, sino para liberarnos de las exigencias inconscientes de este padre arquetípico y los mandatos heredados. Es un poco para integrar nuestra propia vocación y autonomía. Entonces, Jung dice que es sumamente importante reconocer las facetas oscuras, es decir, la sombra asociada al padre, porque como ya mencionamos, todos tenemos luces y sombras. Entonces, en la medida que nosotros reconocemos las sombras asociadas al padre, la ira, la culpa, la agresión, el autoritarismo, lo que sea, nosotros al asumir también a nuestro padre ya no como el arquetipo maravilloso del padre todopoderoso y magnífico, sino como el ser humano con luces y sombras, también eso nos ayuda a asumirnos a nosotros mismos como seres humanos con luces y sombras. Porque date cuenta que si nosotros tenemos un arquetipo incorporado de esa forma, es muy difícil también aplicar con nosotros mismos un poco de perdón, llamémoslo así, un poco de tolerancia. Compasión. Exacto, porque todo lo estamos midiendo con una vara que está altísima, y bueno, y todos hacemos lo que podemos, ¿no? Capaz que ese también es, podemos decir, el camino del héroe. Es ese salir del castillo del padre, enfrentarse al mundo, equivocarse y encontrar al final del camino la propia identidad. Y bueno, de esta manera llegamos al principio, ¿no? Alejandro Jodorowsky, que es el artista, el mago, quien transforma esta idea en un acto creativo y terapéutico a través de la psicomagia. Y para nuestro tocayo Jodorowsky, matar al padre no es un conflicto que se resuelve solo en la mente. Es un acto que involucra todo el ser, el cuerpo, las emociones, el arte y la magia simbólica. Exacto. Nos propone... Estabas hablando de psicomagia hoy. Exacto. Contanos. Alejandro lo que propone es la psicomagia. Entonces, para entender la psicomagia tenemos que entender que nosotros, según Alejandro, tenemos 5 edades. La edad que dice la cédula de identidad, el DNI si estamos en Argentina, no me acuerdo cómo se llama en Brasil, bueno, etcétera. El documento de identidad. Y después está la edad que nosotros tenemos en distintos aspectos del ser, que para Alejandro Jodorowsky lo divide en 4. Tenemos una edad intelectual, una edad emocional, una edad sexual y una edad material. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, cuando entendemos algo intelectualmente, lo estamos entendiendo con uno de nuestros 4 sentidos. Cuando nosotros entendemos algo en su totalidad o necesitamos abordar algo con todo nuestro ser, tiene que ser abordado por todos esos sentidos. Y eso es lo que hace la psicomagia. La psicomagia lo que hace es resolverle la pulsión al inconsciente. Una de las cosas que a mí me pasa y que veo muchísimo en consulta es el estado infantil en el que están la mayoría de las personas. O sea, cumplen años, la cédula marca edades avanzadas, edades adultas, pero la realidad es que la forma de funcionar es infantil. Entonces, ¿qué significa? Que ese ser humano y esa persona está atascada en una visión infantil de sí misma, por lo tanto, tiene a sus padres atascados en ese lugar en el que el ego queda congelado. En la infancia, por los motivos que sé. Entonces, muchas veces en esos atascos estamos hablando de personas que tienen un nivel de indefensión infantil frente a sus padres. Pueden tener 50, 60 años, pero el padre o la madre los mira o les dice, no sé, qué feo te queda el peinado hoy, y entra en un nivel de desequilibrio emocional que es alarmante. Entonces, ¿qué significa esto? Las personas están emocionalmente en una edad que no es correspondiente con la edad del documento. Entonces, una de las psicomagias que plantea Alejandro y que yo uso muchísimo, que he usado mucho tiempo, es la famosa psicomagia del zapallo, de romper el zapallo.
que la voy a contar porque resuelve justamente la pulsión de matar a los padres. Como estamos hablando del arquetipo paterno, voy a contar esta psicomagia como si tuviéramos que hacer la psicomagia con un papá. Yo no recomiendo que la hagan a la psicomagia sin un contexto y sin entender cuestiones personales, pero bueno, se las cuento para que entiendan el símbolo y, y porque la verdad que es una linda psicomagia. Es intensa, pero es linda. Ya le he hablado en algún otro momento, no me acuerdo si en este podcast o con Abel García, pero bueno, la voy contando. La psicomagia consiste en lo siguiente, consiste en comprar un zapallo, ponerle la foto, en este caso del papá, tirarse al piso y hacer un berrinche, porque cuando un niño hace un berrinche es el artilugio que tiene el niño para ser visto por sus padres o por alguno de ellos. Entonces, tirarse al piso y hacer un berrinche es como decirle al papá o a la mamá, aquí estoy, existo y hago ruido. Entonces, una vez que la persona berrinchea el tiempo que considere necesario, se va a parar frente al zapallo que tiene pegada la foto del papá en este caso, y le tiene que decir todo lo que le tenga que decir. Yo siempre digo, díganlo desde la tripa, porque esto es como un exorcismo emocional, es como decir, todo lo que nunca te dije y tengo atascado, no importa que sean improperios, no importa la forma ni las palabras, porque esto es como para salirse del enojo existencial y en muchos casos tiene que ver con sacar afuera el nivel de indefensión, porque hay muchas de estas personas que han sido incluso violentadas, a veces física, a veces psicológicamente por los padres. Entonces quedan en un nivel de indefensión infantil. Entonces, cuando la persona saca todo este enojo afuera, saca toda esta rabia, que, que, que forma parte de su ser, yo siempre digo, es como drenar una herida esto también. Entonces, una vez que le dice al papá, en este caso, que es el ejemplo, todo lo que le tenga que decir, tiene que agarrar un palo, un cuchillo, un hacha, un martillo, lo que quiera, y tiene que romper el zapallo. Y acá viene el símbolo de matar al padre. No lo mata, pero lo hace corporalmente. Corporalmente la persona entra en esa dimensión de defenderse, de salir de de la indefensión infantil, valga la redundancia, y de salir de ese lugar de víctima en algún punto. Entonces, lo que hace justamente es rompe el zapallo y si el papá está vivo va a transformar el zapallo en dulce, se lo va a llevar de regalo. Porque el símbolo aquí es, te devuelvo el enojo que yo tengo, te devuelvo mi enojo existencial, ya no lo quiero conmigo, pero lo está devolviendo transformado en dulzura. Ahí está el símbolo. Bueno, después la foto se quema. Cuando se trata del padre se pone una copa de vino, un poquito de las cenizas, y con el resto de las cenizas, obviamente se tiene que tomar el vino, tiene que ser vino tinto porque representa la sangre, hay mucho simbolismo en esta psicomagia. El resto de las cenizas tiene que ir a un lugar donde nunca más vuelva, tiene que hacer un agujero en la tierra con forma de corazón, tirar el resto de las cenizas, plantar un árbol, que esto significa, a pesar de este papá, la vida continúa en paz. Entonces es una psicomagia que tiene muchísimo simbolismo, pero que además tiene eh, un final integrador, un final sano, un final saludable, porque el zapallo se transforma, se devuelve el enojo transformado en dulzura y toda una transformación. Em, el acto de tomarse el vino con las cenizas significa que es como una vacuna emocional, como decir, ahora sí estoy fuerte porque yo tengo un poco también de esa persona. Y bueno, y lo último es, la vida continúa en paz. Eso es bellísimo, es un final muy lindo. Entonces, bueno, hay muchas psicomagias que se pueden hacer con los padres. Las psicomagias dependen a veces en sus formas. No es lo mismo para el papá que para la mamá. Depende si el padre está vivo o muerto, cómo se tramitan ciertas cosas. No importa, lo que importa es el símbolo, lo que importa es lo que la persona madura y evoluciona trascendiendo su propia inmadurez, su propio infantilismo, sus propios miedos y en este caso su propia indefensión. Entonces matar al padre de manera simbólica, en definitiva, es matar en mí
lo que yo estoy viviendo con ese arquetipo, lo que a mí me dejó esa figura y esa forma. Porque si hay algo que hay que hacer, y que lo hemos hablado siempre, es integrar. Pero bueno, a veces, para que podamos, yo siempre digo, si yo tengo una espada clavada, caminar con la espada es bastante incómodo. Lo mejor que yo puedo hacer es quitarla, cicatrizar, y después sí, es más fácil caminar con menos peso, ¿no? Pero bueno, Lo que vos decías, Ale, el objetivo no es destruir al padre, sino reconciliarnos con su imagen. Ya no es del miedo o el rechazo, sino de autonomía. ¿Y qué pasa es, si mi padre fue una figura ausente, indiferente? Si no tuve padre, ¿es lo mismo? primero que nada, la idea siempre es reconciliarse con los hechos. Si yo no tuve padre, es exactamente lo mismo, porque también yo voy a estar siendo las consecuencias de esa ausencia. Entonces, a veces el padre es una idea y la voz del padre o la forma del padre es ese arquetipo que yo me creo en la cabeza y muchas veces puede venir de otra persona, no de un padre, sino de un abuelo, de una madre autoritaria, de una institución. Entonces, todos tenemos algo que cuestionar, todos tenemos algo que ver. eh, Entonces, todos tenemos algo que sanar con respecto a nuestros padres. Yo creo que si hay algo iniciático en esta vida, es tener dos padres. Eso es lo más iniciático que hay, porque de una u otra forma nosotros vamos a tener que abordar esa primera experiencia. Vamos a tener que salirle al mundo para bien o para mal a partir de esa primera experiencia. Y a veces lo iniciático es no tenerlo, a veces lo iniciático, o como dice Gerardo Smedley, nuestra plataforma de aprendizaje es tener un padre ausente o una madre que nos abandona, lo que sea. Eso es iniciático. En cualquier caso y en cualquier medida y en cualquier plataforma que cualquiera de nosotros tengamos, es exactamente lo que estamos necesitando para llegar a nosotros mismos. Porque al final de todo esto, de matar al padre, matar a la madre, y de todos los símbolos que nos habitan y que somos, al final la cuenta es lidiar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con lo que nos construye y lo que somos. Y somos una familia, somos un árbol, somos tantas cosas a la vez y tantas cosas en las que necesitamos ver que verdaderamente somos un universo que está descubriéndose. Así que bienvenido a todos los padres, con sus luces y con sus sombras. Yo creo que nos quedamos cortos, Mirá que llevó tiempo hablar de los fantasmas y del arquetipo, ¿no? Sí, realmente el tema de los padres es un tema maravilloso. Tendremos que hacer un programa solo para eso. Pero sí. Así que bueno, espero más o menos haberle dejado la idea clara a Florencia y a todos los que les haya resultado útil este programa. Y bueno, la verdad que a nosotros nos hace muy bien que nos hagan preguntas, nos gusta muchísimo y sobre todo, bueno, poder complacerlos, o por lo menos en parte, o animarnos a hacerlo y que nos escuchen. Así que bueno, gracias por la pregunta, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de La Divina Comedia con todos los dantescos que nos quieran acompañar. Un abrazo, gente. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.